días a todos, para mí es un gusto y un privilegio el hecho de poder compartir la palabra del Señor hoy en nuestro día, 31 de mayo del año 2023. Este es el último día del mes de mayo y es el prólogo, el anticipo del mes de junio en el cual nosotros celebramos el mes del hombre. Así que es algo bien especial porque durante este fin de semana nosotros tendremos nuestro congreso de hombres acá en la iglesia y podremos compartir verdades que transforman los corazones y que cambian las vidas. Para el día de hoy estaremos invitando a una persona que modeló algo bien especial en el Nuevo Testamento, se llama el apóstol Pablo, y de cómo él realizó este modelo de masculinidad que impactó a toda una región y a toda una época de servidores de Cristo llamados el pueblo de Corinto. Así que, por favor, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Hoy vamos a leerla en la Biblia del día. Mira lo que dice. Estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente y sean modelos de fortaleza. Eso le dice Pablo a los Corintios terminando su primera carta. Así que, Padre, te damos gracias, amado Rey, por tu amor, por tu bondad, por esta palabra, porque tú nos edificas, Señor Dios, de una manera sobrenatural a través de tu Biblia, Señor, a través de tu palabra. Llénanos con tus propósitos, con tu sentir en nuestro corazón, en el nombre de Jesús Dios. Amén, amén y amén. Las dos cartas de Pablo a los Corintios tienen un rasgo del corazón y de la manera de ser del apóstol Pablo que no se observan en ninguna otra carta. Las dos cartas tienen que ver con el hecho de un trabajo fuerte que él estaba haciendo en la ciudad de Corinto y de una cantidad de inconvenientes y malentendidos que se estaban dando entre las personas que no comprendían bien la vida cristiana y el apóstol Pablo. Las personas que no comprendían la vida cristiana llegaron al punto de ofenderlo de manera personal. Y esta ofensa personal que se hizo sobre la vida de Pablo sacó algo de él que no está en otra de las cartas, por eso son tan valiosas y tan poderosas estas cartas. Ellos, la iglesia de Corinto, estaban compuestos por una diversidad de personas. La mayor parte de ellas tenían problemas en su identidad sexual, habían tenido referentes sanos en su vida. Y en esa ciudad lo que se acostumbraba era un verbo llamado corintianizar, que corintianizar significa volverse y degenerarse. Entonces, ellos, al carecer de referentes masculinos, el apóstol, dentro de sus muchas labores que emprende, se determina en llevar que la iglesia de Corinto tenga a través de sus elementos masculinos componentes, vean, su manera de conducirse, su fe y su trabajo para que ellos puedan tener ese referente bien especial en la vida del apóstol Pablo y para él alcanzar a decir, vea, imítenme a mí de la misma manera en que yo imito a Cristo. Eso está en 1 Corintios 11:1. Entonces, ellos, en el primer versículo que vimos, 1 Corintios 16:13, no solamente el llamado de atención es a que se comporten de una manera varonil, sino que a ellos permanezcan firmes y que estén alertas. Virtudes que deben tener los hombres de Dios para que ellos sean, como dice el 1 Corintios 16:13, modelos de fortaleza. Así que ellos empezaban a ver tanta oscuridad, tantas cosas difíciles, fuertes, que las habían normalizado, pero que a los ojos de alguien de Dios no era tan normal. Empezaban a ver que había un modelo distinto en el cual ellos podían convertirse de las tinieblas a la luz y ser en esta luz modelos de fortaleza y de amor. Entonces, estos son rasgos netamente masculinos que distinguen nuestro caminar diario. El hecho de permanecer firmes, de estar alertas, de comportarnos de una manera varonil y de ser modelos de fortaleza son rasgos que en la manera de enseñar de Pablo a ellos, con esta distorsión que tenían en las identidades y en la falta de referentes, se le convirtió el hecho de ser una persona que los influenció poderosamente.
No es fortuito el hecho de que Pablo haya permanecido tanto tiempo en la iglesia de Corinto. Generalmente, cuando Pablo llegaba a una de las iglesias que estaba trabajando, que estaba formando, él permanecía poco tiempo, hacía sus viajes misioneros y el Espíritu lo guiaba en los tiempos que debía permanecer en cada uno de los lugares. En Corinto, Pablo permaneció 1 año y medio. Es más, registra, lo vamos a ver más adelante, que cuando él llegó a la ciudad de Corinto, él sintió miedo en su corazón al ver lo que pasaba, porque era impactantemente grotesco lo que sucedía en las personas que normalizaban situaciones extremas y para ellos eran su día a día. Pablo llega allá, siente temor y el Señor de alguna manera lo levanta en ese mismo tiempo. Para los corintios debió ser una maravilla conocer un modelo auténtico de masculinidad. Una persona que generaba paz, que generaba fortaleza, que generaba estabilidad, que generaba confianza. Porque en su devenir diario no conocían estos referentes. Entonces, esta persona nueva que venía a trabajar en sus corazones era una manera distinta de mostrarles a ellos que había una manera diferente de conducirse, de pensar y de hablar. Esta labor de enseñanza e impartición, Pablo la enfatiza en mostrar por lo menos 6 rasgos de carácter principales e identidad masculina, para que los corintios pudieran conocer la realidad de Dios modelado por su líder espiritual. Estos rasgos, como decimos anteriormente, son 6. Hay más, pero quisimos resaltar estos 6 por la importancia y la influencia que tuvieron de inspirar el corazón de los hombres de Corinto para hacer algo distinto, porque al final vamos a ver que la respuesta de ellos fue una cosa espectacular. El primero de estos rasgos se llama la visión. Visión habla de qué es lo que Dios quiere que se haga, cómo voy a ser guiado por su espíritu para obedecer. Una persona con visión de Dios es una persona que al dar sus pasos siempre está preguntando en su corazón diciendo: Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, guíame a que lo que tú estés bendiciendo, yo lo esté realizando. Esto lo vemos en Hechos 10, del 9 al 10. Mira lo que dice. Hechos 10, del 9 al 10, en los inicios de Pablo en Corinto, dice: y por medio de una visión durante la noche, el Señor me dijo: no temas, Pablo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo llega a esta ciudad de Corinto, es impactado negativamente por lo que vio, tanto así que este hombre que uno no alcanza a verle rasgos de temor, se llena de temor. Ora y Dios envía un ángel y el ángel le dice: Pablo, no temas, nadie te podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Eso es visión de Dios. Visión de Dios es cuando el hombre de Dios sabe que lo que está realizando, Dios está respaldando y Dios va adelante, haciendo y preparando el camino para que el hombre de Dios vaya y haga su labor. Esto es tan hermoso que él en 2 Corintios 4:18, mira lo que alcanza a decir: viviendo en una vida de visiones de Dios. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se ve dura poco tiempo, en cambio lo que se ve dura para siempre. Mira a este hombre cómo aprendió a entrenarse en su manera de ser, de percibir las cosas, que él dijo: ¿dónde está lo oculto de este asunto? ¿Dónde está lo que no se puede ver? ¿Dónde está lo que no es evidente? Porque lo que no es evidente, lo que viene de parte de Dios, el poder sobrenatural sobre la vida de estas personas, es lo que va a durar para siempre. Un líder puede tener temor, pero las órdenes de Dios aplacan su indecisión. Tú y yo podemos tener temor en un determinado momento de nuestras vidas. La oración debe ser la misma de Pablo: Señor, regálame visión de propósito en este asunto, porque sí, yo puedo caer en el temor, pero al escuchar las órdenes de marcha de mi señor comandante, las cosas deben ser muy distintas para la vida mía. La visión faculta al hombre para ser direccionado hacia la voluntad de lo que Dios quiere en su vida.
Y he pensado que esta es de las labores y de los procesos más grandes que tiene un hombre de Dios. Descubrir la voluntad de Dios revelada para su vida. No solamente descubrirla siendo lo suficientemente sensible, sino la capacidad de obedecer órdenes y realizarlas, porque un hombre está diseñado para recibir órdenes y para obedecerlas. No tiene que saber todo lo que está ocurriendo, solamente tiene que saber qué es lo que Dios ordena y de qué manera Dios va a realizar este asunto. No le corresponde al hombre de Dios saberlo. Eso es visión, porque la visión no te va a hablar acerca de muchísimas cosas que están pasando. La visión tiene la capacidad de enfocar al hombre de Dios y que las cosas sean distintas. El segundo rasgo de carácter que observamos en la vida del apóstol Pablo en el evento de Corinto tiene que ver con la disciplina. La disciplina es la capacidad de postergar la autogratificación inmediata en busca de un bien mayor que viene en camino. Una persona disciplinada no lo es solamente porque es muy esforzada en sus asuntos. Una persona disciplinada tiene este tipo de actitud porque sabe que está suprimiendo su bienestar momentáneo, temporal, su autogratificación inmediata, porque ella sabe que viene un bien superior. Pablo sí que nos da cátedra de este mismo rasgo de carácter en su actuación en Corinto. Mira lo que dice, 2 Corintios 4:11. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida siempre se pueda manifestar en nuestro cuerpo mortal. Versículo 12. De este modo nosotros nos enfrentaremos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. La disciplina, en el ejemplo que nos está dando Pablo en 2 Corintios 4:11, tiene que ver con el hecho de que él abandonaba su lugar de comodidad y ante un riesgo que él sabía que era un riesgo calculado, que más adelante iba a redundar en el beneficio de la extensión del reino de Dios, él no tenía ningún problema en asumir este riesgo y en ir de una manera esforzada, disciplinada en el camino de lo que Dios quería con él. Esta misma idea la refuerza él en otra carta, en 2 de Timoteo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, para gloria nuestra. Había algo muy especial en el corazón del apóstol Pablo, y es que él decía, si Dios me sacó, ¿de dónde me sacó? Siendo yo un blasfemo, injuriador y un perseguidor de la iglesia, y Dios tuvo conmigo misericordia, ¿cómo no voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que estas personas perdidas en la ignorancia, en la podredumbre del pecado, puedan llegar y tener el mismo confort, la misma paz de espíritu, la misma paz con Dios de lo que yo disfruto? Y él, de esta misma manera, les dice a ellos, para que de este modo nosotros enfrentamos la muerte, para que ustedes tengan vida espiritual. Pablo sabía que Cristo era la solución para cualquier problema y que ante la condición tan extrema de los hombres en Corinto, él les decía, yo quiero que ustedes tengan vida espiritual. Y por eso me esfuerzo luchando, dice en otro pasaje de esta misma carta. Esto nos da a entender de qué manera Pablo se despojó de su viejo hombre viciado y asumió la identidad de Cristo en su vida. Es bien especial porque más adelante vamos a observar cómo el mensajero y el mensaje se fundieron en uno solo. Y Pablo, por medio del Espíritu Santo, tuvo la capacidad dada de Dios de modelar las verdades que había en su corazón a través de cuestiones prácticas. Porque si algo es retador de la mente, de nuestra capacidad de comprensión y de síntesis, es el Evangelio. ¿De qué manera vamos a modelar esta verdad profunda y sencilla a la vez en la vida de otras personas?
El tercer rasgo de carácter que nos deja ver el apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios es la valentía. Valentía, en el contexto original, es casi que sinónimo de hombría. Un hombre debe ser valiente. Son sinónimos en el contexto del original. Y habla de enfrentarse a lo que se teme. Hay algo muy clave, él lo da a entender en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 4 al 10. Escucha, mira de qué manera este hombre nos muestra y nos modela la valentía. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, en muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La realidad del Evangelio siempre es un reto a la mente de la persona que vive en un mundo natural. Porque la persona que vive en el mundo natural no puede comprender cómo una persona es elevada siendo humillada. Cómo una persona puede obtener muchísimas cosas entregando todo lo que tiene. Este tipo de cosas siempre se le convierten en un reto para la mente, no lo puede comprender. Pablo les decía a ellos, mira, he sido denigrado, pero soy veraz. He sido empobrecido, pero soy enriquecido. ¿De qué manera el corazón y la mente de un corazón valiente, de un hombre de verdad, modelado acá por nuestro invitado, el apóstol Pablo, puede mostrar y modelar estas virtudes que ha aprendido de su Señor? ¿De qué manera la identidad de Jesús se traspasó a este hombre que lo que tenía era un carácter firme en Dios, fuertemente probado y fuertemente quebrantado para que pudiera llegar a este lugar? Un hombre valiente se esfuerza por saber que él es el factor determinante en una situación. Un hombre valiente se esfuerza por saber que él es el factor determinante en una situación. Dios ya dio la orden y el hombre de Dios la realiza. Porque los hombres son el método de Dios. Los hombres son el método de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no manda a ángeles a realizar las cosas solamente. Simplemente lo que hace Dios es que da la orden a un hombre de Dios y él ejecuta lo que el Señor está determinando. Así que nosotros teniendo esta valentía en nuestro corazón, este sinónimo directo de hombría en nuestro ser, podemos comprender verdaderamente a lo que Dios nos está llamando. Cuarto rasgo de carácter, perseverancia. La perseverancia dice, no existe manera alguna en que yo renuncie a esto que Dios me ha dado. Eso es perseverancia en Dios. Eso es determinarse, enfocarse en una dirección. La visión trae perseverancia. ¿Por qué? Mira lo que dice 2 Corintios 4, del 13 al 16. Dice, la Escritura dice, tuve fe y por tanto hablé. Por esto no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y debilita, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Mira la perseverancia de este hombre. Decía, no importa lo que está pasando. Estos son sufrimientos pequeños y pasajeros que nos llevan cada día más a una gloria eterna y grandiosa, que estos mismos pequeños sufrimientos nos están conduciendo. Es extraño y maravilloso ver cómo Dios ha diseñado su reino de tal manera en que mientras más se persigue al hombre de Dios, mientras más tropiezos encuentra el hombre de Dios,
de una manera maravillosa, sobrenatural, así como funcionan los opuestos. Esto mismo que el apóstol dice, desgasta mi cuerpo, está produciendo en mí un mayor peso de gloria cada día más. ¿Por qué? Porque perseveré, porque a la orden de mi Señor asumí la labor y emprendí la forma y la faena de lo que Él tenía para la vida mía. Quinto rasgo de integridad, porque queremos cerrar orando diciendo, quinto rasgo, integridad, identidad entre el mensajero y el mensaje. Pablo modeló una característica de hombre llamada integridad, y es que no había disociación entre lo que él pensaba y lo que él era. A Pablo no le interesaba saber, dice en un pasaje, 1 Corintios 2:2, no saber nada aparte de la cruz de Cristo. 1 Corintios 2:2 dice, porque me he propuesto hablar solo de Cristo y de su muerte en la cruz. Entonces, Pablo llega a Corinto y él se propone en su corazón diciendo, a ellos no les voy a hablar de cosas de humana sabiduría. Antes bien me voy a mostrar en debilidad. Antes bien voy a hacer que lo que pase esté basado más bien en el poder de Dios y esté basado en el único mensaje que tiene la capacidad de transformar vidas y corazones, aún el corazón de un Corinto. Es hablarles de Cristo y de este crucificado. Lo que él hablaba en sus enseñanzas, en su mensaje, lo vivió en su cuerpo. Y había tal identidad entre el mensaje y el mensajero que las personas sabían que había alguien auténtico hablándoles acerca de la verdad. Pablo llega a Corinto y él lo que hace es que empieza a comportarse de una manera tal que la manera del reto al que él se veía expuesto sacó de él lo que él era auténticamente. Las personas tendemos a actuar de una manera real cuando estamos en los extremos de la vida. En los extremos de las situaciones las personas no pueden impostar las cosas, no pueden actuar las cosas, sino que se comportan de una manera tal y cual como son. Pablo, según entendemos nosotros, estaba enfrentado al mayor reto de su vida, al que lo llenaba de temor. Y él se comportó en este reto, mostró su integridad, hablando de una manera exactamente como él era. Y él encontró que lo que él era, en su manera íntegra de hacer las cosas, era ser como Jesucristo. Así que, de esta manera, él empezó a modelar a estas personas lo que verdaderamente hace a alguien auténtico de Dios. El sexto y último de los rasgos que vamos a resaltar, existen más, vamos a resaltar solamente 6, es la compasión. La compasión es la capacidad de conocer el dolor de otra persona y, movidos por ese dolor, le manifestamos el amor de Dios. Pablo también mostraba interacciones emocionales con sus allegados y creían que ellos también podían alcanzar lo que Dios tenía para ellos. La compasión en Pablo decía, ellos también tienen la posibilidad de alcanzar la gran vida de Dios. Esto que se había planteado de parte de Dios y de Pablo como un laboratorio peligrosísimo y extremo porque en cualquier momento podía explotar, movía la compasión del apóstol a decir, es que la situación de miseria y de necesidad de estas personas aparentemente son extrovertidos y habladores, borrachos y curiosos, pero en el interior de sus corazones existe una necesidad tan profunda de Dios que ¿cómo yo los voy a abandonar? Y en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15 dice, me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. Me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. ¿Por qué? Porque él, movido a compasión, a misericordia, al ver la necesidad latente de estas personas, no puede hacer otra cosa distinta a desgastarse en el servicio.
de una manera especial. Segunda de Corintios 1:24 dice, 1:24, perdón. Esto no quiere decir que quiera controlar su fe. Lo que queremos es trabajar juntos con ustedes para que ustedes sean felices. Segunda de Corintios 1:24. La motivación del corazón en el apóstol Pablo cuando actuaba en Corinto era una motivación pura. Era una motivación que lo llevó a extremos que él nunca hubiera pensado que se podían alcanzar. Pero que efectivamente, llegado el momento de la verdad, él se comportó de una manera varonil. Para concluir, decimos, es hermoso ver cómo la vida de Pablo se confunde con el testimonio personal de su Salvador. Y nos permite ver rasgos de una personalidad nueva creada en Dios. Si nosotros viéramos la vida del apóstol Pablo antes de Cristo, nos confundiríamos profundamente con ver la persona que alcanzó a ser después de Cristo. El apóstol Pablo es un testimonio en las Escrituras auténtico de una conversión real, de un arrepentimiento real, de unos frutos de arrepentimiento reales que hasta el día de hoy nos impactan. Es extraño que nuestro Señor en la parte doctrinal no fue tan preciso, tan claro, tan directo, tan estructurador, porque él sabía que después de él iba a venir un poderoso maestro estructurador de la doctrina que iba a modelar todas estas verdades, no solamente con sus escritos, sino también con su vida misma. El llamado a imitarlo surge de su convicción en que su vida había tomado fuertemente determinaciones para cambiar su comportamiento y su corazón. Mira lo que dice este pasaje, es de una escritora anónima. Dice, cuando Dios quiere quebrantar a un hombre, entusiasmar a un hombre o entrenar a un hombre para que desempeñe su labor más noble, observa los métodos de Dios, observa sus caminos, cuán implacablemente perfecciona a quien sobrenaturalmente elige, cómo lo martilla y hiere con poderosos golpes que lo convierten en montones de barro que solo Dios puede entender. Mientras su torturado corazón clama y levanta sus manos suplicantes, porque Dios dobla pero no quiebra cuando se propone hacer el bien. Como usa Dios a quien soberanamente Él escoge, y con cada propósito lo funde, y con cada acto lo induce a probar su esplendor. Qué maravillosa referencia de alguien que había sido también pasado por el molino de Dios, llevado al extremo que Dios quería con él, seguramente para una gran obra, para una obra también sencilla. Porque Dios, todo lo que nosotros realizamos como hombres y como mujeres de Dios, Dios dice que Dios lo preparó de antemano. Lo que sí verdaderamente se lleva a Dios como gratificación, como rédito personal para Él, es la semejanza a Él que nosotros mostramos en nuestras vidas. Vemos personas en Mateo capítulo 7 haciendo maravillas, prodigios y milagros para el Señor. Pero Dios les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque me están honrando solamente con sus labios y no con su corazón. Aquí vemos el ejemplo de alguien que honró a Dios con su corazón y con su vida y que lo modeló de una manera tan profunda que mensajero y mensaje se hicieron uno solo. Uno podría pensar, bueno, muy bonito el trabajo de Pablo en Corinto. ¿Qué quedó de allá, de esa labor? Si uno observa en la carta a los Romanos, capítulo 16, hay un listado de personas muy amplio, maravilloso. Muy buena parte de ese listado son personas venidas de Corinto. Quisiéramos entender que estas personas venidas de Corinto, que estaban trabajando en Roma, asumieron este primer mandato de comportarse de una manera varonil, de ser modelos de fortaleza, de permanecer firmes y de estar alertas, y lo quisieron aplicar en el máximo problema que tenía no solamente el apóstol Pablo, sino toda la naciente cristiandad. Y era la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque Roma era el centro del poder político y en cualquier momento, si lo que sucedía en Roma afectaba al cristianismo, todo el cristianismo naciente hubiera podido ser dañado.
Dios no lo iba a permitir, pero ellos tenían que estar alertas de estar trabajando en ese lugar. Qué hermoso ver tantos discípulos del apóstol Pablo trabajando en Roma y mostrando que el ejemplo que se les dio en aquel lugar de esfuerzo, de valentía, de trabajo, de compasión, de visión, de disciplina, integridad, de perseverancia, valentía, iba a tomar control de las vidas de ellos. Iban a ser hombres y mujeres distintos para la gloria de nuestro Señor. Así que Padre, te doy gracias, amado Rey, por este ejemplo hermoso que nos das en tu Escritura acerca de cómo un hombre, Señor, se determina en seguir tu modelo de hombría, de masculinidad, de impregnarlo fuertemente en su corazón y de llenarnos a todos de motivos para amarte y para bendecirte, viendo de qué manera tratas a aquellos que de manera tan misericordiosa recoges de pecados tan profundos como los de ellos y como los míos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén.